Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestra invitada es Sol Milovich, formadora de coach y autora. Ejerce el coaching como una filosofía de vida. Es autora del libro Las llaves del coaching. Nos recibe en su casa, en Fort Lauderdale. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Bien, bueno, coaches, primero, coach es un entrenador, ¿sí? Y coaching sería el entrenamiento, y en base a esto hay todo un aprendizaje. Coaches hay muchos, sobre todo en los últimos tiempos y en los últimos años, ¿sí? Yo realmente me certifiqué en el 2012, pero vengo estudiando desde el 2009. En esa época realmente no se conocía muy bien. Era como un coach, si era un psicólogo, si era un counselor, estaba como bastante mezclado, ¿no? Era como una macedonia, una ensalada de fruta. Pero entonces siempre digo, un coach es como, es arte, porque cada persona, por más que tenga el título colgado en la pared, sea coach, primero va a llevar siempre su impronta de experiencia, ¿no? Entonces, y de distinciones es, yo tengo un background en psicología, también estudié sociología, me gusta mucho la rama de investigación, por eso también me fui como especialista en traumas. Entonces, a mi ser coach le agrego mi experiencia de vida, más mis conocimientos, más el ser inmigrante también. Ajá. Porque ese es otro tema, ¿no? Hace 20 años que vivo en Estados Unidos, entonces no es lo mismo que estar estático, quedarse en un lado, que haber salido al mundo y haber cambiado y tener experiencias. Entonces, por ejemplo, alguien cuando viene a verme a mí suele venir, como yo siempre digo, suele venir en blanco y negro, ¿no? Y suele venir en un estado en donde piensa que nada es posible, en donde cree que está todo cerrado, que hay paredes o que hay hoyos, o que no, la conversación que tiene consigo mismo no lo lleva a ningún lado, es como que es una calle sin salida. Entonces, cuando vienen a verme, suelen estar en ese lugar de que algo sucedió en la vida, algún conflicto, algo, en el coaching le llamamos quiebre, para no decir problema, decimos un quiebre, ¿no? Es algo que rompe la transparencia del cotidiano vivir. Y cuando viene dentro de una sesión de coaching, que no son pacientes, son clientes, y no decimos pacientes porque tampoco están esperando, sino que el cliente se hace cargo y protagonista de su proceso. Claro. ¿No? Es como que viene acá y no vamos a echarle culpa. Hay personas de 50 y pico de años que vienen acá y le echan culpa a la mamá. O sea, hay momentos que ya está, vamos bien, pero no tenés 15, tenés 55. Entonces, a partir de acá, y de ahí es lo que creamos. Con el presente creamos futuro. La diferencia con el psicólogo que se instala más presente, creamos futuro. Y desde allí, claro, es en parte en una conversación. ¿Sí? El coaching es una conversación donde te va a dar herramientas de escucha activa, herramientas de poder personal, herramientas de autorreflexión, porque el coaching agarra mucho de la filosofía. ¿Sí? Entonces ahí el coach hace preguntas, por medio de esas preguntas vas a ir a un mundo de reflexión. Yo soy un coach ontológico, o sea que voy al ser. Entonces son esas preguntas que no te animás a preguntarte, ¿no? Es esa conversación que no te animás a tener consigo mismo. Yeah. Así que cuando vienen a buscar, en mi caso, por eso te digo, hay muchos coaches. En mi caso, como yo también estoy especializada en Wingway Coach, entonces vienen a buscarme específicamente por estrés, creencias limitantes, lugares en
donde están trabajados profundamente, y cuando empezamos la conversación... Espera, se nos fue un poquito la señal. Se me fue un momento la señal que creo que fue mi compu. Así que, Sí, bueno, te retomo con una pregunta. Su conexión es decime, inestable. ¿hasta dónde escuchaste? No sé. Estábamos hasta cuando iban específicamente por estrés. Pero yo quería preguntarte, un poquito volviendo a la formación del coach y al ser coach. Aparte de la Sí. formación, aparte de la experiencia, aparte de, en tu caso específico, la experiencia como inmigrante, ¿crees que es imprescindible tener un natural de saber escuchar, saber interpretar, de empatía con los otros? ¿O se puede Bueno, adquirir? eso es lo que nos hace la diferencia, el ser social, ¿no? Uh-huh. Todos oímos que biológico, Sí. a menos que tengamos un problema biológico. Lo que sucede es que no sabemos escuchar, Uh-huh. porque escuchar ya implica otro aprendizaje. ¿Desde dónde escucho, no? Como mi ser argentina escucha diferente a un chileno, a un chino, a un japonés que alguien de París, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, si yo frente a una conversación, aunque sepa el idioma del otro, tengo que poder escuchar desde su cultura. También escuchar desde su edad. No escucha lo mismo una persona de 70 años que alguien de 15. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto es una de las herramientas que trae el coaching, ¿no? El aprender que hay escuchas diferentes y dentro de la escucha otorgarle esa dimensión tan fuerte que tiene la escucha, ¿no? Porque parece que por mucho tiempo hablar era importante, es importante, pero la escucha valida el habla, o sea que si yo no escucho todo aquello que el otro me dice, es como que es la típica frase, entra por un oído y sale por el otro. Exacto. Sol, de acuerdo a tu Sí. experiencia de años con el coaching, ¿hay sociedades más abiertas, vamos a decirlo así, al coaching que otras? En este momento puntual, el coaching está impactando en todas las sociedades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está impactando de lleno en las organizaciones. Mm. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre un manager bueno y un excelente manager, es la distinción en cómo gestiona las emociones, ¿no? Claro. Entonces, el coaching, al darse cuenta que generaba cierto rendimiento, resultados con dinero, cuando, por ejemplo, las grandes compañías piden algo experto en lo que es técnico, ¿no? Una especialidad, pero si a su vez tiene una distinción de algún curso que hizo de coaching, lo toman seguramente. Entonces, impactó desde ahí, del vamos, ¿no? Sí. Después, ¿hay sociedades más cerradas que otras? Sí, seguro. Pero también hay seres humanos más cerrados que otros. O sea que, aparte de la sociedad, depende de lo individual, depende la familia en la que se crió, las circunstancias que recubrieron su crecimiento, ¿no? Entonces, y de ahí me paro yo en que no hay como imposible, si no hay gente que quiera trabajar o no frente a lo que le sucede. Claro. Y en estos tiempos, la pandemia que estamos viviendo a nivel planetario, influye mucho en todos nosotros. ¿Cómo lo notas vos en tus clientes y qué herramientas les das o cómo los guías? Mira, en este año y medio elaboré como una investigación, ¿no? Yo tengo una escuela de coaching, entonces formo coaches. Y sabés que los coaches, solamente uno tuvo COVID de los que estaban estudiando. Mira. ¿Sí? Sí. El resto, ninguno. Y el que tuvo COVID atravesó bien fuerte, porque hasta lo pusieron en un coma inducido. ¿Sí? Y salió. Y ahora está bien. De hecho, en 2 semanas retoma el módulo 5 dentro de la formación que estoy dando.
Entonces, cuando estuvo mejor y volvimos a tener una conversación de coaching, él y yo, pero después de lo sucedido, me contaba que el haber tenido herramientas de coaching cuando se fue a internar solo, porque uno queda solo ahí, y que habíamos hablado tanto del miedo, de cómo baja la energía, de resignificar palabras, le salvó la vida. No. Y esto te lo digo desde un lugar, no desde el librito, desde un lugar de conocimiento y testimonial. Desde la que él pudo ser un observador diferente de la realidad que le circundaba. Porque eso es una de las cosas que sucede frente a... Te hablo de algo chiquito, ¿no? Como por ejemplo, cuando se le acababa el sondeo del suero y escuchaba pi, 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 pero estaba en coma, aunque él escuchaba todo, no podía hablar. Y escuchaba esto y que por ahí pasaba tiempo, esto me lo ha dicho él. Y dice, bueno, el pensar, bueno, ya va a venir, bueno, ya va a estar, el autorregularse el mismo y tener que esto es lo que hace el coaching, poder tener la mejor conversación con uno mismo frente a la situación que te rodea. Claro. Estabas dando un ejemplo de soledad, de una persona en soledad que utilizó el método del coaching. Y me gustaría plantearte, porque esta pandemia trajo mucha soledad, la está trayendo, la sigue trayendo, pero hay dos situaciones que me llaman mucho la atención, por suerte no las he atravesado. Una de ellas es la de las familias que vieron que un familiar fue internado y no pudo volver. Y no pudieron enterrarlo siquiera, o no pudieron despedirlo, mejor dicho. ¿Cómo el coaching, qué herramientas puede ofrecerle a esta gente que tuvo que enfrentar esta situación que es inédita en la humanidad casi, ¿no? Porque una de las cosas que más se respeta es esto, el duelo de una familia. Bueno, ahí es donde tenemos la herramienta de la resiliencia, ¿no? De cómo transformar algo muy negativo que está siendo vivido muy fuertemente y transformarlo a ver qué me trae esto, qué puedo aprender, de dónde voy a aprender. Aunque está en el dolor, porque es real, es sentido, es sufrido. Y sabes que el otro día yo tenía una conversación con una persona sobre esto mismo y le digo, los inmigrantes solemos haber tenido pandemias sin llamarlas así. Es verdad. Porque, por ejemplo, no había pandemia y sin embargo a mí se me murió mi abuela y mi tía y tampoco pude estar. Claro. ¿No? El estar desconectados. Ahora tenemos celulares, pero me acuerdo una de mis tías cuando en el 89 se fue a vivir a Alemania, era complicadísimo hablar con ella, claro, desde Argentina. Entonces, realmente la humanidad, ahora tenemos un nombre, pero hay muchos seres humanos que gracias a esta resistencia son los que nos enseñan a ser más fuertes. En este caso, si te fijas, muchos de nosotros los inmigrantes somos los que le dimos herramientas a los que estuvieron atravesando una pandemia que jamás emigraron. El hecho de la comunicación, para mí era lo más normal del mundo desde hace ya hace 20 años que estoy, pero por lo menos desde hace 15 que todo el mundo tiene celulares, que mi familia los cumpleaños sea por WhatsApp. O antes era el Skype o después el Zoom. Lo que para mí era normal, ahora es para el mundo. Les 61 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Y la otra situación que te quería plantear es la de las personas, los adultos mayores, que poco a poco se fueron acostumbrando a la soledad porque la vida cotidiana es así, la familia tiene muchas ocupaciones y no lo visitan con mucha frecuencia. Hablo de en general y los casos al menos que yo conozco.
Pero la pandemia los aisló de repente, drásticamente, y durante un año no vieron a sus nietos, a sus hijos, o los contactos fueron así, tipo cárcel, muy limitados. Primero, Sí, resignificar la palabra, ¿no? dale. Porque desde que comenzó la pandemia, yo no estuve nunca de acuerdo con decir distanciamiento social. Ujú. Me parece una aberración. O sea, puede ser distanciamiento físico porque no se sabe el virus, eso lo entiendo, hasta ahí vamos de acuerdo. Pero distanciamiento social significa que yo no esté hablando con vos en este momento. Ujú. Entonces, si resignificamos esa palabra, también resignificamos todo. Yo puedo estar comunicado aunque estemos separados, aunque estemos lejos. Y acá vuelve a... Es que todo yo creo que se puso patas para arriba para que podamos observar. Porque así como venían las cosas no podíamos ver nada. ¿Sí? Entonces teníamos muchos celulares, mucha conectividad, pero estábamos desconectados. Estamos desconectados. Entonces hubo que hacer otras cosas. Hubo que ir uno o ver cómo se le llegaba al abuelo el celular, a ver cómo se ayornaba al abuelo para que se conecte con nosotros y decirle no podemos estar cerca, pero podemos estar conectados. De hecho, mi abuela vive en Mar del Plata, tiene 94 años. ¿Sí? Mi abuela tiene un celular buenísimo ahora. Nos ocupamos y preocupamos de que ella tenga el mejor celular. Le enseñamos a utilizar WhatsApp, nos hace videoconferencias, nos llama, hablamos permanentemente. ¿Qué es lo que sucede? En este momento la cuidamos y nos cuidamos, pero eso no significa que no estemos comunicados. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a afirmar y a mostrar que sí es real que estamos atravesando una circunstancia. Ahora, como la atravesemos es la diferencia. Porque si yo no era solidario antes como nieto, como hijo, ¿qué me hace pensar que la pandemia lo iba a hacer? O a lo mejor gracias a esto me doy cuenta que yo lo había dejado aislado cuando podía ir a comunicarme. Claro. Es el replanteo. Yo siento que es el replanteo de muchos lugares. Y Sol, ¿cómo enfrentamos la incertidumbre que todos tenemos de cómo va a quedar acomodadas las fichas después de que pase esta historia? Y esto va a pasar por lo mismo, o sea, la persona que entendió que así como venían las cosas no iban, va a hacer un cambio. La persona que quiere volver a lo de antes se va a hundir, porque en realidad solo va a querer quedarse en el pasado ya cambió. Nada va a volver a ser como antes. Y yo lo que digo es que qué suerte que nada va a volver a ser como antes. Porque si volviéramos a lo de antes, lo vamos a repetir. Claro. Pero si aprendemos salimos más fortalecidos. Y en esto dijiste una palabra clave, ¿no? Que es la incertidumbre. La incertidumbre vive en nosotros desde siempre. Desde siempre. Entonces, esto de durante muchos años querer tener algo seguro es lo que puso a la humanidad en este momento en el punto en el que estamos. Seguro no hay nada. Hay dos cosas seguras en la vida: el cambio, porque todos cambiamos, y la muerte. Después el resto no existen seguridades. Pero ¿qué pasa? En un mundo en donde te venden seguridades, no se sabe ir cambiando día a día frente a la circunstancia. Porque, por ejemplo, si tenés el mejor auto, vas a ser feliz. Si tenés la mejor casa, esto. Y si supiéramos y sabemos realmente que el dinero no da la felicidad, el éxito no da la felicidad, la fama no da la felicidad, ni seguridad. Porque el que es más rico tiene miedo de perder el dinero. Sí. ¿No? Sí, entonces, la incertidumbre está en todos nosotros y está siempre. Lo que sucede es qué hacemos cuando me siento con esa incertidumbre. ¿Y qué hacemos? Me calmo,
me autorregulo, soy capaz de pensar y decir, bueno, esto va a pasar, este momento, a ver qué es lo que puedo hacer en este momento. Y con el coaching, y lo que yo enseño es, con lo que tengo hago. O sea, no ir a buscar lo que no tengo, ¿no? O sea, con lo que tengo hago, sea lo que sea que tenga. Porque es buenísimo. Yo, por ejemplo, vamos a algo chiquito, ¿no? Quiero tener mejor mi casa, y entonces miro casas de otros y veo, entonces me siento como que no voy a llegar, porque no puedo tener esa casa, no puedo tener esa pintura, no puedo tener esos muebles. Ahora, si me paro y digo, bueno, ok, con lo que ¿qué puedo hacer? Limpiarla, la limpio. Pintarlo, lo pinto. Pero eso es con lo que tengo. Claro. Pero uno siempre está como buscando la zanahoria. ¿Sabés que hablabas? Entonces es este lugar, resignificar. Sol, hablabas antes de seguridad y me vino a la cabeza la idea de zona de confort, que, bueno, supongo que en el coaching se tocará, Total. y que es casi uno de nuestros enemigos para el cambio que es necesario. ¿Cómo hacemos para salirnos de nuestra zona de confort? ¿Qué herramientas, qué trucos nos podés dar? Bueno, primero, algo que siempre digo en mis cursos, en mis talleres y cuando doy la formación. Porque a veces me dicen, bueno, pero yo estoy bien acá, me siento feliz, me siento cómodo. Está buenísimo, pero quiero que sepas que tu zona de confort es la zona muerta. ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Pero no estás haciendo nada más allá. Puede ser que tengas miedo, sí, seguramente, pero cuanto más te mantengas en esa zona de confort, menos vas a crecer. Porque para crecer hay que salir. Y esto nos lo han dicho nuestros antepasados. Si el mono no hubiese salido y se hubiese quedado en las cuatro patas, hoy tenemos el cerebro que tenemos. ¿Le daba miedo? Seguramente que le daba miedo bajar del árbol y pararse en sus dos patas. Pero gracias a que le dio miedo y gracias a que se animó y gracias a que salió de su zona de confort, se paró en sus dos patas, miró sus manos y a partir de ahí empezó a cambiar toda la estructura en el ser humano, ¿no? En lo que se iba a conformar el ser humano. Claro, yo lo digo simple, pero estos fueron millones de años de proceso, ¿no? Entonces, esto pasa y está en nosotros. ¿Hay miedo? Claro que hay miedo. El hombre de las cavernas tenía mucho miedo de que se le apagara el fuego. Por eso tenía que mantenerlo ahí en vigilia y mirarlo, ¿no es cierto? Claro, y claro. se observaba los cucos y el monstruo y lo que suponía que era el depredador. Pero el miedo nos impulsa a una acción también, cuando el miedo no está sostenido en el tiempo. Porque si está sostenido en el tiempo, me paraliza. Y si me paraliza, no hago nada. Claro. Y desde ese lugar de hacer nada, me quejo. Les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires. Y ese no es el camino. Te decía. Sabes que nos enfrentamos muchas veces a una situación que es una de las más difíciles del ser humano, que es cuándo perseverar en algo y cuándo dejar ir, renunciar y cambiar por otro camino nuevo. ¿Hay algún truco del coaching que nos ayude a este dilema eterno del hombre moderno y de la mujer moderna? Mira, tengo otra investigación en cuanto a que está muy de moda esto de que en 21 días hacemos un logro, en 21 días para esto. Bueno, yo subo la apuesta. Para mí son 40 días, me pueden seguir, lo estuve haciendo, ¿no? Son 40 días que el cerebro necesita para adquirir una nueva conducta. Entonces, sea lo que sea, un tip les voy a dar. Supónganse que lo que uno quiere es empezar actividad física, caminar o moverse. Entonces, ok, empezás hoy, pero tenés que hacerlo 40 días seguidos.
Si al día 15 bajaste los brazos, el día siguiente es el día 1 de nuevo. Claro. Cuando logres los 40 días seguidos, ya tu cerebro lo adquirió como hábito nuevo. Y ya ahí vas. Eso es adquirir una disciplina. ¿Por qué? Porque el cerebro es vago. El cerebro es vago porque requiere mucha energía. Entonces el cerebro es como Homero Simpson. Te dice, bueno, anda, quédate quieto, sentate, quédate acá, dejá, comé, tranquilo, lo haces mañana, y te pone miles de excusas. Sí. Entonces tenemos que empujar a ese cerebro, ¿sí? Que eso es los 3 cerebros que él tenemos, y en nosotros prevalece mucho el cerebro reptil, que le gustan 3 cosas al cerebro reptil. Le gusta dormir, comer y reproducirse. Nada más. Es lo único básico que le gusta a ese cerebro. No es ningún tonto. Entonces, todo lo que lo quiere ya, no puede esperar. ¿Sí? Y frente a la tenacidad es esto, ¿no? Es crear la disciplina. Pero ¿qué pasa, Fernando? En un mundo en donde todo es inmediato, porque vos fíjate que las aplicaciones, la que más gusta es el TikTok. Estás más de 20 segundos, o sea que todo es inmediato. Todo. Y todo se quiere ya. Entonces, no se está haciendo el que hay que trabajar para obtener un logro, ¿no? Esto nos pasa en todos los ámbitos. En las monedas está el Bitcoin. ¿Pero por qué? Porque invierto así una moneda, no sé cuál es, cómo es, qué viene, pero yo sé que si pongo 10.000 se me hacen 40.000, se me hacen 100.000, y estoy esperando a que se hagan los millones. Todo tiene que ser rápido, inmediato y con mucho logro. Cuando en realidad todo lleva tiempo. Por algo, el ser sabio te lleva toda la vida. Sí. Sol, ¿qué es el método Brain Spotting? Me pasan un apunte. Brain Spotting. Bueno, Brain Spotting en realidad es punto cerebral, ¿no? Esa sería la palabra. Es punto cerebral. Y el Brain Spotting nace yo me certifiqué con David Grant, que es el creador del Brain Spotting. Él estuvo en la comisión del 9/11, ¿no? Con todos los sobrevivientes de esa tragedia. Y significa literalmente punto cerebral. Entonces este método es muy innovador, en realidad es específico, no es del coaching, es de la psicología. ¿Sí? Entonces lo que hace es que tiene relativamente poco tiempo, no tiene mucho tiempo, tiene 20 y pico de años esta técnica. Y lo que busca es como recuperarse de esas heridas emocionales de un evento traumático. ¿Sí? Entonces, se utiliza mucho en la psicoterapia, ¿sí? Sí. Esto es más específico de psicología, no es tanto de coaching. Vale. ¿Y cómo separás tu relación con los clientes de una amistad? Porque una sesión de coaching es bastante parecida a una conversación con un amigo, con una amiga, ¿no? No. No, vale. ¿Sabés que no? No. Porque, por ejemplo, y yo siempre, y tengo amigas a las que les hago coaching, ¿no? Pero cuando me llaman les digo, ¿quién querés que te hable? ¿La coach o la amiga? Ajá. Entonces me dice, no, la amiga. Bueno, con la amiga, entonces, cuando me habla, sufrimos juntas, le doy consejos, le digo como amiga. Como coach ya es diferente. Como coach te haría esas preguntas que no querés hacerte, esas preguntas que te moverían del lugar en donde estás y te pondría a ver, si vos estás mirando para el norte, te pondría a ver el oeste, el este, el sur, que pudieras ver todo el espectro antes de decidir algo, ¿no? Pero también sabés que puedo decirte algo que vaya a molestarte o a hacerte enojar. Como amiga no lo haría. Claro. Entonces, cuando uno sabe bien su ser coach, su especialización, diferencia
el amigo del coach. Y esto es lo que yo, en los entrenamientos de coaching que voy entrenando, siempre les digo, hay un momento en donde están entrenando y les digo, basta, acá se acabó la sesión, se van a tomar un café porque acá hay amistad, acá no hay coaching, se acabó el coaching acá. Sí. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Un amigo ayuda al otro, un coach asiste, un coach ve que el otro puede solo. Claro. Y lo hace protagonista. En cambio, un amigo le dice, no, vos quédate acá tranquilo, no te preocupes, yo lo hago por vos. Y esa es una gran diferencia. Claro. Sol, para terminar, y agradeciéndote tu tiempo, a nuestros invitados solemos invitarlos a jugar un pequeño juego que hace referencia a una película de Woody Allen, que es Medianoche en París, en la que el protagonista expresa su deseo de haber nacido en otra época, de haber compartido con artistas como Hemingway, como Scott Fitzgerald. Si vos tuvieras la posibilidad de visitar otra época y una ciudad, por ejemplo, ¿me podrías decir cuál sería así jugando? Mira, no sé quiénes serían un protagonista exacto, ¿no? De la época, pero te podría decir que sería una vikinga. ¿Sí? Te podría decir que sería una vikinga y que seguramente estaría ahí no cómoda, sino peleando por los derechos míos y de todo un pueblo. Te podría decir que estaría ahí, exactamente. Sol Milovich, muchas gracias por este tiempo en Café Zoom y un abrazo grande para Miami. Un gustazo y gracias por la invitación y saludos a todo París y a tus babies, divinos. A Luna y Bruno, que ya son protagonistas del programa. Gracias, un beso grande. Abrazo fuerte para vos y para Julia, abrazo. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps. Café Zoom llega a una audiencia potencial de 3 millones de latinos en el exterior a través de las emisoras aliadas. Qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son palais qui vit sans l'ombre des doutes, car elle connaît le bonheur. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas. Espera, no te vayas. Si querés estar al tanto de las novedades de Café Zoom y tener la mejor información, no te olvides de suscribirte al canal de Latinoticias de YouTube y a Lit & Jazz. Salud y alegría.